Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Aquí nuevamente saludándolos, eh, su compañero y su amigo Mario Torres. Aquí prácticamente en vísperas de Semana Santa, iniciando esta nueva hora PAF, este miércoles 5 de abril a la 1 de la tarde, un poquito retrasado por temas de conexión, pero andamos por aquí esperando que la mayoría nos acompañen, los que están aquí todavía trabajando y que no están de vacaciones, o por ahí, si alguien está por ahí en la playa, pero que nos escuche desde allá, pues aquí un fuerte saludo a todos, deseándoles unas felices vacaciones después de este periodo de declaraciones anuales muy, pero creo que no me dejarán de mentir, muy difícil, muy tedioso con ese nuevo formato de las anuales de personas morales, que creo que muchos de los que estamos aquí o que estamos viéndonos en vivo, escuchándonos en vivo, pues trabajamos horas extras, ¿no? Fines de semana hasta las noches trasnochados para poder sacar y cumplir con nuestra obligación de declaraciones anuales. Y ahora viene otro periodo que es una declaración de personas físicas. Estas a lo mejor el formato no es tan complicado, pero siempre lleva su tiempo, ¿no? Entonces, para los que están por ahí de vacaciones, para los que hoy es el último día que trabajan y mañana y el jueves se van de vacaciones o van a descansar, pues un fuerte saludo, mucho cuidado y los que no, pues estamos aquí siguiendo trabajando y actualizándonos y vamos a aprovechar estos 50 minutos, 55 minutos de esta plática para tocar un tema, pues que tiene que ver con las declaraciones anuales de personas físicas, con el pago de dividendos, tratamiento fiscal de dividendos, qué se necesita o qué debemos tener en cuenta para el dividendo y cómo lo vamos a acumular, viéndolo de la perspectiva de personas físicas. De las personas físicas, cómo lo vamos a acumular ese dividendo. Antes de iniciar la sesión de completo en lleno, agradecerle al maestro Joan Valtierra, a Casia Creaciones y a la revista PAF por esa oportunidad. Y nuevamente me presento su servidor Amaro Torres. Un gusto estar aquí con ustedes, un placer. Y bueno, pues vamos a empezar con esta sesión. Esta sesión es tratamiento fiscal de los dividendos. Vamos a verlo un poco de la perspectiva de las personas físicas, porque estamos en la época de las personas físicas, ¿no? En las declaraciones anuales de las personas físicas. ¿Cómo lo acumulamos y cómo lo calcula una empresa y cómo lo debemos calcular en las personas físicas, en los socios? Ahora bien, para pagar un dividendo, viéndolo primero de la perspectiva de las personas morales, necesitamos cumplir con ciertos requisitos, tanto fiscales como legales. Y uno de esos requisitos fiscales muy importante es la CUFIN. Esa famosa CUFIN que por ahí algunos se nos olvidan, no le hacemos caso, eh, creemos que no tiene importancia, hasta nos preguntamos a veces, ¿y la CUFIN para qué nos sirve? ¿Qué, qué utilidad tiene la CUFIN? Bueno, la CUFIN tiene esta utilidad. La CUFIN tiene la utilidad de los dividendos. La CUFIN, con la CUFIN nosotros sabemos hasta qué porcentaje o hasta qué monto podemos pagar de dividendos y los cuales no van a traer impuesto a cargo. Porque como ustedes saben, de acuerdo al artículo 10 de la ley del ICR, los dividendos que provienen de CUFIN no traen impuesto a cargo. ¿Y por qué no traen impuesto a cargo? Porque es muy fácil. La CUFIN en su momento ya es una cuenta de utilidad fiscal neta que ya pagó impuesto. Entonces, las utilidades que vengan de esa cuenta de la CUFIN ya no van a volver a pagar impuesto, ya está pagado el impuesto, ya está pagado, ya no lo vas a pagar. Es por eso que es necesario tener una CUFIN actualizada. En esta declaración de este año, del ejercicio 2022, nos dimos cuenta que hay había en datos adicionales, informativos, hasta un espacio ya exclusivo de la CUFIN, en donde nosotros la teníamos que actualizar y nos venía la forma de cómo calcular esa CUFIN, la UFIN y la CUFIN. Para eso es la importancia de la CUFIN. Si yo tengo una CUFIN bien ordenada, yo voy a poder calcular de forma correcta el dividendo exento, es decir, el dividendo que no va a llevar impuesto para la persona física, bueno, que no va a llevar impuesto para la persona moral y para la persona física el que lo va a poder piramidar y acreditar. Otra cosa es la retención adicional del 10%. Ese es otro tema.
Ese al ratito lo vamos a tocar, a platicar. Pero en principio es mi CUFIN, ¿para qué me sirve? Para saber hasta cuándo puedo yo pagar de dividendo sin impuesto. ¿Por qué? Porque la CUFIN es una cuenta que ya pagó impuesto en su momento. Ya trae un impuesto a cargo, ya lo pagó. Ya no vuelve a pagarlo otra vez. Si yo pago dividendos que exceden la CUFIN, ese dividendo exento, ese exceso de dividendo o ese dividendo que se excedió de la CUFIN, por esa cantidad, ya va a llevar un impuesto a cargo. Mientras no pase de la CUFIN mi dividendo, ese dividendo va a ir exento para la persona física que lo recibe. Bien, como ustedes saben, a partir del 2014, a partir del 1 de 2014, en principio las personas morales están obligadas a llevar dos CUFINes. Una CUFIN que es de 31 de diciembre de 2013 hacia atrás, hacia la fecha de su constitución, y otra que es del 1 de enero de 2014 hasta el día de hoy, que es en la fecha en que entró esa nueva reforma fiscal de 2014 que nos pide o que se retiene el 10% adicional del ICR. Entonces, a día de hoy, en principio tendríamos que llevar dos CUFINes como personas morales. La que no lleva retención de dividendo, vuelvo a repetir, que es la de 31 de diciembre de 2013 hacia atrás, y la que sí lleva retención de dividendo, que es la del 1 de enero de 2014 en adelante. Una separación de esas dos cosas. Si yo quiero repartir un dividendo, ¿qué CUFIN es la que primero me tengo que agotar? Te lo dice la ley y por lógica y por norma es, primero me agoto la más antigua. ¿Cuál es la más antigua? La que no trae retención, es decir, la de 31 de diciembre de 2013. Esa me la agoto. Cuando ya me agote esa CUFIN, ahora tomo la nueva, la del 1 de enero de 2014. Esa siempre va a tener una retención adicional del 10%. Que quede muy claro que esa retención adicional del 10% no es acreditable. Te lo dice el artículo 140 de la ley del ICR, es impuesto definitivo. No es acreditable. No es que la persona física lo vaya a acreditar. No, no lo acredita. No nos confundamos. Es una confusión que existe muchísimo, una confusión, perdón, que existe muchísimo en los contadores y sobre todo en los socios. Oye, ese 10% que me está reteniendo, ¿cuándo lo acredito? No lo acreditas. No lo acreditas nunca. Es un impuesto definitivo. No cometan el error de acreditarlo en la declaración anual de las personas físicas porque si no, están realizando un pago indebido de impuesto y se están acreditando un impuesto indebido. Podemos tener problemas después con la autoridad fiscal. No se acredita. Volvemos a repetir, siempre le tenemos que decir al cliente, en este caso al socio, al accionista, la retención del 10% es un impuesto definitivo. Ya no lo vas a recuperar, accionista. Que una forma de recuperarlo o lo absorbes tú, accionista, del dividendo neto que te van a pagar, absorbes ese 10%, te lo van a quitar y ya nunca lo vuelves a ver. O que la empresa lo absorba por ti. Pero alguien de los dos lo tiene que absorber. Y quien lo absorba es un impuesto que no se acredita en lo más mínimo. ¿Ok? ¿Qué es la CUFIN y qué es la UFIN? Diferencias entre las dos, porque esta cuenta es muy importante para que yo reparta el dividendo. Su nombre lo dice, la UFIN es, digamos, la hija de la CUFIN. La UFIN, por sus siglas o por sus letras, es utilidad fiscal neta. No es otra cosa más que mi utilidad fiscal como persona moral, mi resultado fiscal, punto. Mi resultado fiscal puede ser utilidad fiscal o pérdida fiscal, no hay dos. Tengo utilidad fiscal, después a esa utilidad fiscal le disminuyo el impuesto sobre la renta, mis no causado, mis no deducibles y mi PT generado. Mi resultado fiscal es pérdida fiscal, es mi fin de ese año es cero. Oye, no le voy a disminuir el ICR, pues no, porque si hubo pérdida fiscal, no se le disminuye el ICR. Oye, no le voy a mis no deducibles, no puede haber OFIN negativa.
no hay. Entonces, mi resultado fiscal es utilidad o pérdida. Tengo utilidad fiscal en mi UFIN, le disminuyo mi ICR causado, mi PTU generada y mis no deducibles. Mi resultado ya después lo actualizo con el periodo de actualización de la CUFIN. Tengo pérdida fiscal, mi resultado fiscal es 0, punto. ¿Qué cantidad me llevo mi CUFIN? 0 en ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre UFIN y CUFIN es que la UFIN es el concepto que mide las utilidades o regula las utilidades que ya pagaron un impuesto. Y la CUFIN es la mamá de la UFIN o el papá de la UFIN. La CUFIN es la cuenta que va a actualizar esas utilidades, es la cuenta concentradora. ¿Ok? Si alguien tiene más dudas sobre estos temas, UFIN y CUFIN, su servidor hace la quincena pasada, en la revista pasada, del 15 de marzo, su servidor escribió un artículo sobre UFIN y CUFIN. Por ahí ese artículo también les va a servir por si tienen más dudas sobre este tema. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el UFIN? Como lo ven aquí, artículo 77 de la ley del ICR es mi utilidad fiscal del ejercicio, ¿dónde lo obtengo? De mi declaración anual. A esa UFIN, primero a esa UFIN, a esa utilidad fiscal del ejercicio o resultado fiscal, suponiendo que es utilidad fiscal, le disminuyo mi impuesto sobre la renta causado, el que yo ya pagué, causado, mis partidas no deducibles, que son los gastos no deducibles, y en su caso puede ser los ingresos exentos también, y la PTU generada. Esos conceptos los disminuyo de mi UFIN, de mi resultado fiscal, y obtengo una UFIN del ejercicio. Esa UFIN del ejercicio la llevo yo a mi CUFIN, y esa UFIN del ejercicio, en su caso, le aumento los dividendos percibidos por una persona moral, que recuerden que los dividendos percibidos por una persona moral es un ingreso exento, de acuerdo al artículo 16 de la ley del cierre, es un ingreso exento que no se acumula, o le disminuyo los dividendos que le pagué, en este caso, a los socios accionistas personas físicas. Y ya tengo mi CUFIN. Actualizo mi CUFIN desde la fecha en que la última vez que la actualicé hasta al último mes del ejercicio, que es decir, diciembre contra diciembre, y actualizo mi CUFIN. Si yo en mi OFIN, mi resultado fiscal es 0, es decir, es pérdida fiscal porque mis deducciones autorizadas fueron mayores que mis ingresos acumulables, es pérdida fiscal mi resultado fiscal. Ya no le disminuyo nada. El monto que me voy a llevar como fin del ejercicio es 0, porque mi pérdida fiscal es 0. Y ese 0 solamente la llevo a la CUFIN y actualizo mi CUFIN del año anterior. No sumo ni resto. ¿Ok? Ese sería el tratamiento de la UFIN y la CUFIN. Debo de tener las cuentas bien, bien amarradas, porque de aquí, vuelvo a repetir, va a salir el pago que yo le voy a dar a los accionistas como dividendo. Aparte, en mi CUFIN, yo debo tener un papel de trabajo en 2 pestañas o en la misma pestaña en donde yo voy a separar, vuelvo a repetir, mi CUFIN del 31 de diciembre de 2013 hacia atrás y mi CUFIN del 1 de enero de 2014 hacia acá. La CUFIN del 31 de diciembre de 2013 hacia atrás, esa CUFIN no lleva retención de ICR, retención adicional del 10%. Cuando yo decrete el pago de dividendo y cuando yo pague el dividendo, voy a disminuir la CUFIN. Si tengo saldo de la CUFIN de 2013 hacia atrás, de ahí disminuyo el dividendo. Y ese dividendo va exento de la retención adicional del 10%. No obstante lo anterior, cuando yo decrete el dividendo y solamente tengo CUFIN para pagar ese dividendo, solamente tengo CUFIN del 2014 hacia acá, ese dividendo lleva retención adicional del 10%. ¿Ok? ¿Aquí estamos bien todos? Perfecto. Ya cierro el tema de la CUFIN. Ya sé lo importante que es la CUFIN para pagar mi dividendo. Ya tengo el dato, ya sé cómo calculo la CUFIN. ¿Dónde yo manifiesto mi CUFIN? Se manifiesta
digamos, en tres apartados diferentes o en tres documentos. Primero, mi papel de trabajo. Mi papel de trabajo en Excel, yo tengo mi CUFIN bien ordenadita, bien actualizada año a año. Después, mi CUFIN, pues también la manifiesto en la declaración anual del ejercicio. Lo ideal es que nosotros manifestemos la CUFIN correcta en la declaración anual del ejercicio. Si por ahí en algún momento nosotros no tenemos el dato correcto, bueno, al final y al cabo es un dato informativo, pero lo ideal es que tengamos la CUFIN correcta y que la declaremos o la manifestemos en la declaración anual de forma correcta. ¿Y dónde más podemos manifestar la CUFIN? Bueno, para aquellas empresas que optan por dictaminarse tanto fiscalmente como financieramente en las notas de los estados financieros, también ahí manifestamos la CUFIN. Y las que optan por dictaminarse fiscalmente, pues en los anexos del dictamen, ahí manifestamos la CUFIN. Y para aquellas que optan por presentar DICIF o que no más que opten, están obligadas a presentar DICIF porque la DICIF no es opcional, si están obligadas a presentar la DICIF, también en los anexos de la DICIF manifestamos la CUFIN. Ahí sí, en los anexos del dictamen, en los anexos de la DICIF y en las notas de los estados financieros, ahí sí debemos de manifestar la CUFIN correcta, ¿ok? La CUFIN actualizada. Por lo anterior, para ya ir cerrando los temas, lo que yo siempre les he dicho a mis clientes y en general a todos los asesores contadores es que, por favor, tengamos bien actualizada la CUFIN. Hagamos un papel de trabajo de la CUFIN. Retomemos todas las declaraciones que ha presentado la empresa desde su constitución hasta el día de hoy, si es que no tenemos actualizado el papel de trabajo de la CUFIN, y hagámoslo, elaborémoslo. Es más, es hasta una oportunidad de negocio. Es una oportunidad de negocio, ¿ok? ¿Por qué? Porque en algún momento, si una empresa tiene CUFIN, le podemos decir al socio, oye, ¿no te gustaría que se pagara un dividendo? Y si no tiene el papel de trabajo de la CUFIN elaborada, nosotros como asesores contables fiscales le podemos proporcionar ese servicio, decirle, te proporciona el servicio de elaboración del papel de trabajo de la CUFIN. Es un honorario que podemos cobrar. Y aparte ya es el honorario del dividendo pagado, de lo que nosotros vamos a cobrar por el decreto y la repartición del dividendo, que ahorita vamos a ver cómo se reparte y cómo se realiza el cálculo. Entonces, contadores, asesores fiscalistas, tengamos bien presente que la CUFIN es un concepto importante. Y aparte de importante, es un concepto que realmente es muy fácil de llevarlo, no tiene mucha complejidad. ¿Ok? Bien, tenemos la CUFIN, que es el primer paso para decretar el dividendo. ¿Qué más debemos tener para decretar el dividendo? Debemos tener, ya esto es un tema más legal, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, debemos de tener las utilidades. Utilidades retenidas o utilidades de acumuladas del ejercicio. Contablemente, en la cuenta del capital, nosotros hemos visto dos conceptos muy comunes, ¿no? Utilidades acumuladas o utilidades retenidas. De ese concepto, utilidades acumuladas o utilidades retenidas, nosotros vamos a decretar el pago de dividendos. Porque te dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es aquella ley que regula a las sociedades anónimas que decretan dividendos, que el dividendo solamente puede provenir de utilidades. Si yo no tengo utilidades contables del ejercicio o acumuladas de ejercicios anteriores, por más CUFIN que yo tenga, por más CUFIN que yo tenga, yo no puedo repartir dividendos. Entonces, que quede claro. Para repartir dividendos que no paguen impuestos, debo de tener CUFIN. Para repartir, para saber cuánto es el monto máximo que puedo repartir de dividendos, debo de tener utilidades contables registradas en mi contabilidad, ya sea como concepto de utilidades retenidas o acumuladas. Si yo no tengo utilidades retenidas acumuladas y lo único que tengo son pérdidas acumuladas o pérdidas de ejercicios anteriores, contablemente, no puedo repartir dividendos. No se puede por ley de generaciones mercantiles. Lo único que tendría que hacer es reembolso de capital. Eso ya es otro tema,
que también puede llevar un dividendo implícito, pero eso es otro tema. Conclusión, ¿cuánto puedo pagar yo de dividendos? Ya para términos financieros, no términos fiscales es CUFIN, hasta mi monto de CUFIN, si no quiero pagar impuestos. Pero términos financieros, contables, hasta cuánto puedo yo pagar de dividendos, tengo que ver cuánto tengo de concepto de monto de utilidades retenidas o acumuladas en la cuenta de capital. Oye, contador, no tengo utilidades retenidas y acumuladas, pero este ejercicio 2023, empecé muy bien. Estoy proyectando utilidad en el ejercicio al cierre del 31 de diciembre de 2023. Voy a pagar dividendos de una vez. No. Te dice la Ley General de Sociedades Mercantiles que debo de cerrar el ejercicio para yo poder pagar dividendos de la utilidad del ejercicio de este año. ¿Cuándo se cierra el ejercicio contablemente? El 31 de diciembre de 2023. ¿Cuándo se cierra el ejercicio fiscalmente? Hasta el 31 de marzo de 2024, cuando presente la declaración anual del ejercicio 2023. Por lo cual, no puedo repartir dividendos de forma anticipada. No puedo repartir dividendos del ejercicio 2023. Es decir, no puedo repartir dividendos de un ejercicio que aún no se ha cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, no cometamos ese error de estoy pagando dividendos adelantados porque yo sé que voy a cerrar con utilidad en este ejercicio. No se puede. No se puede. ¿Ok? Para pagar dividendos debo de tomar utilidades de ejercicios anteriores o esperar hasta que cierre este ejercicio de forma fiscal y elabore mi acta de asamblea de resultados, de reconocimiento de resultados, de aprobación de resultados, mi acta de asamblea ordinaria. ¿Ok? Entonces, señores, utilidades para pagar dividendos y solamente utilidades de ejercicios anteriores, del actual hasta que no cierre contablemente y que no cierre fiscalmente. Cierro contablemente el 31 de diciembre, cierro fiscalmente cuando presento la declaración anual del ejercicio. Y lo más importante, ya tengo CUFIN, me doy cuenta que tengo CUFIN, puedo pagar dividendos. Ya tengo exactamente cuál es el monto de la CUFIN de 2013, ya sé cuál es el monto de la CUFIN de 2014, ya sé cuál va a llevar retención y cuál no. Ya tengo el monto de mis utilidades contables, utilidades retenidas y acumuladas. ¿Qué sigue? Pues la lana. ¿Cuánto puedo pagar? Y eso solamente me lo va a decir lo que tenga en saldo en bancos. De nada sirve que yo tenga 30 millones de utilidades contables retenidas de ejercicios anteriores y que tenga 35 millones de CUFIN cuando solamente en mi banco tengo 1 millón. Lo máximo que puedo pagar es 1 millón. Al menos que fondee el banco para obtener flujo. ¿Sale? Entonces, también el otro tema importante es saber cuánto tengo yo en mis bancos de flujo para pagar dividendo. Oye, me voy a fondear, voy a pedir un préstamo. Ah, bueno, entonces adelante. Fondea, pero hasta el día de hoy solamente puedes pagar el dividendo que tienes en bancos. ¿Puedo pagar dividendo en especie? Sí, lo puedes pagar. Ese es otro tema de ya en otra plática. Puedo pagar un dividendo en especie y lo puedo acumular o lo puedo capitalizar como utilidades o como acciones. Sí, pero es otro tema. Estamos hablando de flujo de efectivo que en su momento tiene que reconocer la persona física en su declaración anual. ¿Sale? Entonces, estos son los 3 puntos importantes para decretar y repartir dividendos. Saldo de CUFIN, separar bien cuál es la CUFIN de 2013 y hacia atrás y la de 2014 hacia adelante. Cuánto tengo de utilidades de ejercicios anteriores o retenidas o acumuladas y cuánto tengo de saldo en mi banco. Ya teniendo esos 3 datos, ya puedo acercarme yo con el accionista y preguntarle cuánto quiere usted de dividendo. Hasta ese tope, usted aguanta a la empresa para pagar flujo, hasta este tope se tienen utilidades y hasta este tope se tienen CUFIN y hasta este tope usted no va a pagar impuestos por CUFIN. La retención adicional del 10% sí, no se salva si es que es de CUFIN de 2014. Sí. Ya tenemos sus datos. Los socios deciden cuántos de dividendos se decreta, cuánto de dividendos se va a pagar. Ellos deciden
Y siguiente, forma legal. Antes de pasarnos al efecto fiscal, vamos al efecto legal. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se debe realizar actas de asamblea. Como ustedes saben, hay 4 tipos de actas de asamblea en las sociedades anónimas, ¿no? Acta de asamblea constituyente, que es para constituir una empresa. Acta de asamblea especial, acta de asamblea extraordinaria y acta de asamblea ordinaria. Las dos más comunes son la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es aquella que se realiza, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, dentro de los 4 meses después de que termines el ejercicio, que se cierra el ejercicio. ¿Cuándo se cierra el ejercicio? El 31 de diciembre. Por lo cual, ¿hasta qué fecha tengo yo para realizar mi acta de asamblea ordinaria? A más tardar 4 meses después, el 30 de abril. Cada año. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que esta acta de asamblea ordinaria es obligatoria. Se tiene que hacer al menos una vez al año, a más tardar el 30 de abril. Ustedes me van a decir muy claramente que sus clientes jamás hacen actas de asamblea. Y yo lo sé, porque muchos clientes no lo hacen. Pero es obligatorio hacer actas de asamblea. Es otro servicio, otro honorario que nosotros le podemos vender al cliente. Oye, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, tú tienes que hacer un acta de asamblea ordinaria a más tardar el 30 de abril de cada año. ¿Para qué? Para aprobar los resultados. ¿Qué es la aprobación de resultados? Aprobar las cifras financieras de la empresa, balance general y estado de resultados. Tienes que aprobarlo. ¿Y para qué me sirve aprobar resultados? Porque ahí vas a aprobar las utilidades que tiene la empresa. Y de esas utilidades, yo te puedo pagar el dividendo que deseas. Si no apruebas las utilidades, yo no te puedo pagar el dividendo de manera legal. ¿Okay? Entonces, el dividendo tiene que ver su parte legal. Por eso es obligatorio. Esto no es tema fiscal, es tema totalmente legal. Ley General de Sociedades Mercantiles. Es obligatorio que todas las sociedades anónimas, personas morales, hagan sus actas de asamblea ordinaria a más tardar el 30 de abril para aprobar resultados, utilidades, cifras contables. ¿Ok? Y después está la acta de asamblea extraordinaria, la cual se realiza en cualquier momento que ustedes deseen. Esta no tiene fecha específica, lo único que te dice que con 15 días de antelación debes de mandar la cita o el requerimiento a los socios accionistas para que se realice esa acta de asamblea extraordinaria. En la acta de asamblea extraordinaria se ven temas como fusión, liquidación, escisión, disolución, cambio de objeto social, modificación de domicilio, transformación de sociedad, etcétera. Todos estos temas se ven en la asamblea extraordinaria y de esa no hay fecha específica. Se puede hacer cada vez que sea necesario y las veces que sea en un año. La ordinaria no. La ordinaria solamente se hace una vez al año y es en los 4 meses después de cerrar el ejercicio contable. El dividendo. Cuando yo pago y decreto dividendo, ¿en qué acta de asamblea? ¿En qué acta de asamblea yo la tengo que asentar o tengo que asentar ese dividendo? El dividendo lo tengo que asentar en el acta de asamblea ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque ahí se aprueban las utilidades, los resultados. Ahí apruebo el dividendo. Ahí apruebo el dividendo que le voy a pagar a cada accionista. ¿Ok? Ahí manifiesto el dividendo que le voy a pagar a cada accionista. Que quede claro que ¿puedo yo pagar dividendos, varios dividendos en el transcurso del año? ¿Puedo pagar 3 dividendos o 4 dividendos en el transcurso del año? Sí. ¿Tengo que hacer un acta de asamblea por cada pago de dividendo? No. Hago los pagos, 3, 4 pagos en el año o un pago en el año y solamente hago un acta de asamblea, la ordinaria. Nada más. Sí tengo esa facilidad, pagar varias veces o hacer varios pagos y todo hacerlo en una acta de asamblea ordinaria. ¿Okay?
¿Cómo decreto el dividendo? El dividendo se decreta y se paga conforme a la tenencia accionaria de la empresa. ¿Y dónde se manifiesta la tenencia accionaria de la empresa? En las actas de asamblea, en los libros sociales. Por eso también es muy importante tener actualizados nuestros libros sociales de las empresas y revisar nuestra última acta de asamblea ordinaria, en la cual se manifiesta la tenencia accionaria de la sociedad, de la empresa, de la persona moral, y de esa tenencia accionaria yo voy a pagar el dividendo conforme a la proporción de la tenencia. ¿Sale? El dividendo, que quede claro, se paga de forma pareja, es decir, obligatoria. Si son 2, 3, 4 accionistas o los que sean en la empresa, todos tienen derecho al dividendo y el dividendo es obligatorio. Si la empresa desea pagar dividendo en este ejercicio, el dividendo va parejo para todos los accionistas. No es que el accionista B no quiera, no, yo no quiero mi dividendo. No, el dividendo va parejo para todos. Se les paga de manera igual conforme a su proporción accionaria. ¿Ok? Pero se les paga obligatoriamente a todos. Nadie puede decir yo no quiero, no. Es parejo los cuatro. Otra cosa es el reembolso de capital. El reembolso de capital sí es solamente a una o a cierta persona, pero el dividendo es a todos los accionistas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, eso es la parte legal que yo debo de tener en cuenta para el dividendo. ¿Vale? Es todo lo que yo tener acta de asamblea y comentar que si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles te dice que el acta de asamblea extraordinaria es la única que en principio se debe protocolizar ante notario fedatario público, yo les recomiendo que la ordinaria también la protocolicen, porque en mis experiencias con el SAT cuando te pide un acta de asamblea ordinaria te la pide protocolizada ante notario, y más si esa acta de asamblea ordinaria trae un pago de dividendo. Entonces, ustedes protocolicen las actas de asamblea ordinaria también, por favor. También protocolicen. Entonces, en conclusión, acta de asamblea ordinaria y extraordinaria se protocolizan ante notario. Y así nos evitamos de problemas con la autoridad fiscal. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya estamos cerrando temas legales. Ahora vamos con temas fiscales. Como ustedes saben, el dividendo se piramida por el factor 1.4286. Ese factor nos los impone o nos establece el artículo 10 de la ley del ICR. Pero antes, ¿qué es un dividendo? Porque a lo mejor muchos decimos, oye, ¿qué es un dividendo? Pues dividendo no hay un concepto que lo vamos a encontrar en la ley, pero se entiende que un dividendo es la distribución de la utilidad, el pago de una utilidad, la cual puede o no llevar impuesto, pero te estoy pagando una utilidad socio, ¿sí? Esa parte alicota, ese valor monetario de tu utilidad, te toca en proporción y te doy tu utilidad. Ese es el dividendo, ese es, digamos, el concepto de dividendo. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, no lo vamos a encontrar en ley. En principio, el dividendo se paga solamente para las sociedades mercantiles, pero bueno, hemos encontrado ya tesis y el mismo Código Civil te permite pagar el dividendo en sociedades civiles. Por ahí algunos le podemos llamar otro nombre, pero al fin y al cabo sí es un dividendo. O anticipo de utilidades, que es otro tema, ya este es otro, es un retiro. ¿Ok? Eso vuelvo a repetir, es un tema de otra sesión, otra plática. Como ustedes saben, para las personas físicas hay un régimen especial de dividendos, ganancias y utilidades. Y todas las personas físicas que estén dadas de alta en este régimen de utilidades, ganancias o dividendos o distribución de utilidades están obligadas a presentar declaración anual. No pagos provisionales, no, pero sí están obligadas a presentar declaración anual. Aunque no hayan recibido dividendo, sí hay que presentar declaración anual. Y si reciben dividendo, pues obviamente hay que pagarlo. Hay que presentar la declaración anual. De acuerdo. El artículo 140 es el que regula los dividendos para las personas físicas.
El artículo 140 también nos dice que hay otros conceptos que se consideran o que se asimilan a dividendos o distribuidades o utilidades distribuidas. Y el más importante es aquel que se realiza mediante tarjeta corporativa. Ejemplo, cuando el socio accionista toma la tarjeta corporativa de la empresa y realiza gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa, realiza gastos personales con la tarjeta corporativa de la empresa y empieza a pagar y a pagar gastos personales suyos, y esos gastos no los factura a nombre de la empresa, sino a su nombre, o simplemente no los factura, eso se le conoce como un dividendo ficto. Ese gasto sería una utilidad para el accionista y hay que darle tratamiento de fiscal de dividendo. Es un ingreso para el accionista. La mayoría de las empresas que a mí me toca revisar, vemos esos gastos que realizan los accionistas o socios a cuenta o con la tarjeta corporativa de la empresa y en los cuales no se facturan o los facturan a su nombre, pero no de la empresa. Eso es un dividendo ficto. Mucho cuidado. Préstamos accionistas también y que nunca los regresan o en menos de un año se regresan o se pagan, también se pueden considerar un dividendo ficto. Entonces tienen tratamiento de dividendo. ¿Ok? Entonces, cuando la empresa le presta al accionista y el accionista nunca lo regresa, ese préstamo es un dividendo ficto, tratamiento fiscal de dividendo. ¿Ok? Va a la tabla y se anualiza conforme a dividendo. Entonces, mucho cuidado con estos temas, porque estos son muy comunes en la mayoría de las personas morales, de las empresas con los socios personas físicas. El dividendo, como decíamos, de acuerdo al artículo 10 de la del ICR, se piramida por el factor 1.4286. Y después ese factor 1.4286, ¿por qué lo piramidamos o por qué piramidamos el dividendo neto? Por el factor 1.4286. Lo piramidamos para después obtener el ICR a tasa del 30%, para saber cuánto de ICR llevaba ese dividendo neto y cuánto de ICR la empresa puede estar exenta de pagar si es que viene de CUFIN. Y si no proviene de CUFIN, pues cuánto tendría que pagar la empresa. ¿Sale? Por eso se piramida el dividendo para saber cuánto se pagamos de ICR y cuánto no. Después viene ya el, la retención adicional del 10%. Vuelvo a repetir, dependiendo de la CUFIN que tengamos. El dividendo también, independientemente de que lleve o no, ojo, separemos, una cosa es la retención adicional del 10% y otra es el ICR causado el impuesto a pagar el 30%. El ICR, el 30%, la tasa corporativa del 30%, yo lo puedo exentar siempre y cuando mi dividendo provenga de CUFIN. Si no proviene de CUFIN, pues lo tengo que absorber, lo tengo que pagar como empresa. La retención del 10%, ese sí no hay exención. Si mi dividendo proviene de CUFIN 2014 hacia acá, al día de hoy, lleva el 10%. Entonces, separemos, una cosa es la retención adicional del 10% y otra cosa es el pago del ICR 30%. ¿Cómo me libero del pago del ICR? Provenga de CUFIN, cualquiera, de 2013 hacia atrás o de 2014 hacia acá, pero que provenga de CUFIN. ¿Cómo me libero de la retención adicional del 10%? Solamente que provenga de CUFIN de 2013 hacia atrás. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tenemos ahora sí, ya nosotros sabemos los efectos fiscales del dividendo y podemos proceder al cálculo. No antes, sin olvidar que el dividendo se factura. Tenemos que emitir una factura, un CFDI por dividendo. Para facturar o para emitir el CFDI por dividendo, necesitamos forzosamente un complemento de dividendo.
Complemento de dividendo que no lo vamos a encontrar gratis en la página del SAT. No se encuentra gratis en la página del SAT. Vemos que en la página del SAT tiene complementos gratis, como el de donativos, como el de comercio exterior, etcétera, etcétera, muchos. El de dividendo no está gratis. Forzosamente, cuando paguemos un dividendo, para emitir, primero tenemos que emitir el CFDI de retenciones, el normal, retenciones y pagos, y después el complemento de dividendos. Para emitir el complemento de dividendos, tenemos que ir con nuestro sistema contable, con nuestro PAC contable y solicitar el complemento de dividendos. Hay que pagar ese complemento de dividendos, nos los ponen o los actualizan en nuestro sistema contable y emitimos el complemento. Entonces, tenemos que emitir CFDI de retenciones y pagos y complemento de dividendos. No lo vamos a encontrar en la página del SAT. ¿Ok? Y forzosamente, aunque el dividendo no traiga pago de ICR, y aunque el dividendo no traiga retención, se haya salvado de la retención adicional del 10% de ICR, tenemos que emitir el CFDI de dividendo. Por pago de dividendos se tiene que emitir el CFDI de dividendo. ¿Ok? Cálculo, el cálculo de dividendo. Perfecto. Vamos a ver un cálculo de dividendo. Vamos a mostrar pantalla, esperando que la pantalla se pueda ver. Vamos a mostrar por aquí un Excel en el que lo vamos a armar ahorita. ¿Ok? Lo vamos a armar ahorita. Perfecto. Creo que aquí se ve la pantalla. Aquí vemos el Excel. Esperando que se pueda ver el Excel. Y vamos a armar el cálculo de nuestro dividendo. Vamos a suponer que el dividendo neto, el dividendo neto a pagar a los socios accionistas van a ser, ¿qué les parece? 6 millones de pesos, ¿ok? 6 millones. Y vamos a suponer que el dividendo proviene de CUFIN 2014. ¿Qué quiere decir que proviene de 2014 el dividendo? Que lleva retención del 10% adicional. Ya retención que no se acredita, ¿sale? Recuerden que es retención definitiva, ¿sale? Pues ya tenemos estos dos parámetros, ¿ok? ¿Cuánto voy a pagar de dividendo? 6 millones netos. Pero el dividendo proviene de CUFIN 2014 y lleva una retención adicional del 10%, ¿ok? Ahora sí, vamos a pagar el dividendo. Vamos a suponer que son dos accionistas, ¿va? Para hacerlo más fácil. Accionista A, accionista B y C. Vamos a poner que sean tres. Mejor vamos a poner que sean tres para que se vea más clara la distribución. 3, ¿no? Socios. Accionista A, B y C. Tenencia accionaria. Esta tenencia accionaria, recuerden que lo sacamos de los libros sociales o de la última acta de asamblea ordinaria. Vamos a suponer que la tenencia accionaria es el 100%, obviamente. Tenemos que ir al 100%. Y esta persona, el socio A, vamos a poner que tiene un 60% de tenencia accionaria. El accionista B, un 30%. Y el accionista C, un 10%. El cual nos da una tenencia accionaria de el 100%. ¿Vale? Perfecto. Después, ¿cuánto le toca de dividendo neto? ¿No? Dividendo decretado. ¿Cuánto le va a tocar a cada accionista de dividendo decretado? ¿Ok? Lo mido por la tenencia. ¿Cuánto vamos a repartir? 6 millones. Entonces, al accionista A multiplico 6 millones por el 60% de su tenencia, le toca 3 millones 600. Al accionista B multiplico 6 millones por el 30%, le va a tocar 1.800.000. Y al accionista C, 6 millones por el 10% de su tenencia accionaria, le toca 600,000 pesos.
Volvemos a recordar, para yo decretar 6 millones de dividendos, que es lo que en nuestro ejemplo, yo debo de tener utilidades acumuladas por esta cantidad. Si yo no tengo utilidades acumuladas por esta cantidad mínimo de 6 millones, no puedo decretar ese dividendo. Y que obviamente tenga 6 millones también de flujo de efectivo en mi banco para poderlo pagar. Y que también tenga 6 millones de MICUFIN. Entonces, los 6 millones que ven aquí, debo tenerlo en MICUFIN, en mis utilidades retenidas y en mi flujo de efectivo banco para poder pagar este dividendo. Okay. Ya tengo mi dividendo, ya sé cómo les voy a repartir a los socios accionistas mis 6 millones. Ahora le pongo el factor de piramidación de acuerdo al artículo 10 de la ley del ICR. ¿Ok? ¿Cuál es el factor? 1.4286. Ahora, con esto obtengo el dividendo bruto, es decir, el dividendo que va a pagar en principio un impuesto. ¿Cómo lo multiplico? 3.600.000 por mi factor. Y ya con esto tengo el dividendo bruto. Ahora lo multiplico por la tasa de ICR corporativa, que es el 30%, de acuerdo al artículo 10 de la ley del ICR también. Y tengo mi ICR de dividendo. Mi ICR de dividendo. Lo multiplico 5 millones por el 30% y ya me sale mi ICR de dividendo. Ya tengo el ICR que en principio pagaría por el dividendo, pero como el dividendo proviene de CUFIN, este ICR no lo va a pagar la empresa. Ahorita lo vamos a repetir nuevamente. ¿Cuánto se quedaría de dividendo neto? Dividendo neto sería mi dividendo bruto, la diferencia entre dividendo bruto y mi ICR dividendo. Esto es lo que yo le voy a pagar al accionista. Aquí está, prácticamente es los 6 millones. Esto es lo neto que va a recibir. Pero ¿qué creen? Nos falta el último paso. Retención adicional del 10%. Como proviene el dividendo de CUFIN de 2014 a la fecha, hay que pasarlo por la retención del 10%. Y con esto yo saco mi retención del neto. ¿Cuánto era el neto que iba a recibir el accionista? Con esto saco mi ICR retenido. Como pueden ver ustedes, es muy diferente el ICR dividendo, tasa corporativa 30%, al ICR retenido el 10%. Por último, ¿cuánto va a recibir el accionista? Ya dividendo a pagar, el accionista va a recibir un dividendo de 3.600.000 accionista menos el ICR retenido. ¿Por qué a mi dividendo neto le quito mi ICR retenido? Porque como decíamos, este ICR retenido, los 600,000 pesos que ven aquí, es un ICR definitivo. El accionista A jamás va a recuperar esos 360,000 pesos. El accionista B jamás va a recuperar los 180,000 y el accionista C jamás va a recuperar los 60,000 pesos. Es un ICR definitivo, ya no lo recupera. En lugar, el efecto fiscal de la reforma del 2014 es que en lugar de que el accionista reciba 3.600,000, solamente va a recibir 3.240.000.
pesos, porque le estoy quitando un ICR que ya no lo recupera, es definitivo. ¿Dónde se declara este ICR retenido? La empresa, la compañía, la persona moral que está pagando el dividendo, en el mes en que está pagando el dividendo, lo debe declarar en un apartado de su declaración mensual, pago provisional, concepto ICR, otras retenciones. ICR, otras retenciones. ¿Ok? Suponiendo que este ICR dividendo no proviniera de CUFIN, si mi dividendo no proviniera de CUFIN, esta columna ahí que yo estoy pintando, que estoy sombreando, si no proveniera de CUFIN, este dividendo yo lo estaría pagando en el mes en que lo pagué, persona moral, en el apartado de ICR dividendos, si el dividendo no proviniera de CUFIN. Y yo como persona moral lo acredito en mi declaración anual. Pero como sí proviene de CUFIN, no pago nada. Pero esta columna L, que la estoy pintando de color verde, ICR retenido, sí lo voy a pagar en el mes, en el apartado ICR otras retenciones, y no lo recupera el accionista. Declaración anual, persona física, accionista. ¿Qué acumulo? Accionista, persona física en mi declaración anual, que tengo que presentar más tardar el 30 de abril, acumulo la columna G, la cual voy a pintar de color azul. Esta columna G, dividendo bruto, es el que acumula el accionista y se acredita a este dividendo bruto, acredito la columna I, mi ICR de dividendo. Este lo acredito para que me dé un neto que va a ser de columna J. Como ven, está aquí esta columna J que voy a pintar de color. El dividendo va a la tasa del 30% persona física y ya al acumular a mis declaraciones finales, a mi declaración final, a mis ingresos totales, lo más seguro es que vaya a una tasa del 35%. Es decir, voy a pagar la diferencia de tasas porque el dividendo lo pagaría al 30% y lo más seguro es que al acumularlo mis demás ingresos que tuve en todo el año vaya al 35%. Pagaría la diferencia de tasas del 5%. Este es el tratamiento fiscal que se le da a los dividendos en las personas físicas. Pues muy bien, pues esperando que les haya gustado esta plática y se haya entendido el procedimiento del pago de dividendos para personas físicas, pues nos estamos viendo a la próxima. Es un gusto, un placer saludaros. Nuevamente, muchas gracias a la revista PAF y al maestro Joan Valtiera. Y los saluda su compañero Amaro Torres. Un saludo y un fuerte abrazo. Hasta luego.